Un saludo muy especial a quienes están viendo esta presentación de la colección del Espinillo, que se realiza en forma conjunta entre la Fundación Cultural Esteros y la Feria del Libro de Curuzú, Coatiá. En esta oportunidad tenemos el volumen 1 de esta hermosísima colección de libros dobles, un total de 20 libros, hechos con toda la generosidad en cuanto a su diseño, a la presencia de los poetas invitados, poetas grandes del mundo, de distintas partes, de habla hispana mayormente, y con un diseño muy cuidado, con una edición muy delicadamente propuesta y una generosidad de los poetas. En esta oportunidad tenemos a Enrique Solinas y a Verónica Aranda. Enrique Solinas, argentino, ahorita le preguntamos sobre su provincia, y Verónica, española, buen maridaje entre España y Argentina. Ahorita estábamos hablando antes de la presentación de las afinidades que hay en estos libros dobles. Eso es un tema que también quiero que conversemos. Un espacio entonces para saludarlos. Les habla Luis Fernando Macías desde Medellín, Colombia, y formo parte de la Fundación Cultural Esteros y de este esfuerzo entre la Feria del Libro de Curuzú, Coatiá y la Fundación Cultural Esteros. Entonces, por favor, Verónica, un saludo para el público y empezamos nuestra conversación. Hola, buenas tardes desde Madrid y un saludo para el público, todos los que están siguiendo este encuentro Esteros, esta feria de Curuzú y bueno, encantada de participar y doy las gracias a Carolina Zamudo y a todos los organizadores y un placer compartir lectura y este primer número de la colección con Enrique Solinas. Nos une una buena amistad y como bien decías, Luis, pues afinidades literarias y bueno, tenemos también un concepto bastante clásico, ¿no? En parte de la poesía, ¿no? Del que luego hablaremos. Muy bien, muchas gracias, Verónica, bienvenida. Enrique, adelante. Hola a todos, bueno, un placer estar acá con Verónica, a quien quiero mucho, es una gran amiga y una gran poeta, que ha tenido varios premios últimamente por ahí, o uno que vale por muchos, una cosa así. Y gracias a Carolina y gracias a todos, la verdad que la Feria del Libro y el espacio de la Fundación Esteros es bárbaro, estoy re contento, así que muchas gracias por todo. Bueno, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de que el público, quien quiera descargar este libro, los pueda leer de forma libre y gratuita. Esa es como eh, el plus de esta colección, que va con toda la generosidad de ustedes, los poetas, y por supuesto de la Municipalidad de Curuzú. Eh, para que entremos en materia, en la poesía suele, cuando uno escribe, ir apareciendo palabras que se repiten y que van anunciando como ciertas obsesiones, ciertas preguntas reiteradas. Encuentro en ustedes dos en común eh, una presencia como ritual, como la poesía entendida como una relación mística con los asuntos del ser y del mundo. Eh, Hay cierta diferencia, pero hay muchos elementos en común. Yo quisiera, Verónica y Enrique, preguntarles a los dos, ¿cuál es esa noción, digamos, en cierta forma mística de la poesía que tiene cada uno de ustedes? Empecemos contigo, Verónica. Sí, bueno, por un lado, claro, la influencia de la poesía clásica, mística española está ahí, ¿no?
San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León y de Santa Teresa de Jesús. Y esos son mis referentes, ¿no? Algunos de mis referentes desde que empecé. Y luego, como bien dices, está ese ejercicio de escribir como ritual, ¿no? Y en concreto en estos poemas, pues se ve especialmente esa búsqueda, ¿no? Desde un territorio extraño y en este caso en el espacio de la India, que está muy presente en mi poesía, pues recurrir también a otras religiones. En mi poesía, más que una mística de raíz cristiana, hay también mucha influencia de las religiones orientales, ¿no? Y esa búsqueda un poco de cierto panteísmo y de comunión con la naturaleza, eh, que tiene que ver también con el zen y con el budismo. Muy bien, Enrique, tu caso, cuéntanos esa relación con la mística y la poesía. Sí, yo desde el primer libro, desde que escribo poesía, siempre escribí poesía sin preguntarme mucho por qué escribía lo que escribía o si tenía alguna connotación en particular. Mi formación ha sido católica, prácticamente crecí en una iglesia, eh, con actividades, bueno, y mi familia, mi papá era muy católico también, y toda mi formación. Entonces, cuando salió publicado mi primer libro, los temas son temas metafísicos, el concepto de la caída, el primer hombre, bueno. Yo seguía escribiendo, hasta que un día en el diario La Nación hicieron una crítica donde decían que era poesía mística. Y me llamó mucha atención porque yo no consideraba que estaba haciendo poesía mística. Yo estaba haciendo poesía, que está bien, con temas que son propios de la mística, pero no es una poesía mística, es con lenguaje místico tal vez, pero no exactamente. Y bueno, es algo que a mí me interesa mucho, lo tengo incorporado como de una forma natural y, y bueno, no sé si tengo mucho más en este sentido de la escritura, ¿no? Después de lo conceptual, me encanta San Juan de la Cruz, por ejemplo, lo trabajo yo en mi poesía, ¿no? Me interesa el concepto de lo inefable, o sea, desde lo teórico podemos hablar mucho, desde lo natural, desde lo que es la escritura, es algo que yo lo hice naturalmente sin proponérmelo, y particularmente sería una mística cristiana. Eh, a veces intenté con otras cosas, pero la verdad que es donde yo me siento más cómodo y donde siento que eso que digo tiene más sentido también. Igual creo que mi poesía se puede leer más allá de esto, ¿no? No, más Por allá de esta supuesto. cuestión se puede leer totalmente. No hay que saber sobre mística para leerlo. Bueno, a propósito de eso, claro que una pregunta que tenía para ambos, porque en esa es una poesía mística, sí, ritual también, más que todo ritual, es mucho más ritual que mística en ambos casos, tanto en Verónica como en Enrique. Eh, y ahí la mezcla también de la presencia del cuerpo y de alguna manera al cuerpo se le da un carácter sagrado. En el caso de Enrique, por ejemplo, San Sebastián, el cuerpo del otro. En el caso de Verónica, eh, hay una palabra clave que es la ajorca. ¿Por qué tantas veces esa presencia de la jorca? Porque yo veo, curiosamente, en la poesía de Enrique, cuerpos de hombres, San Sebastián, y cuerpos masculinos en la poesía de Verónica, cuerpos femeninos, axilas, ajorcas, adornos que suenan. Cuéntanos, cada uno de los dos, esa relación de lo ritual con el cuerpo y cómo en el caso de cada uno de ustedes se le puede dar ese carácter sagrado, no de profanación, sino de celebración religiosa, casi. ¿Tú qué dices, Verónica?
Bueno, sí están presentes ambos, es interesante, sí, no, y de hecho no era consciente de, sí, de la repetición de Ajorcas en varios poemas, ahora me doy cuenta, tiene que ver también con, bueno, es un símbolo de las bailarinas indias, ¿no? Y de esas bayaderas clásicas, ¿no? Que estaban en los templos, también presentes, ¿no? En algunos poemas de, por ejemplo, los poetas modernistas, ¿no? Y hay algo ahí, pues sí, de ritual sagrado, ¿no? Las ajorcas, las danzas indias, las danzas de los dioses, de las diosas, ¿no? En el hinduismo, por ejemplo, es muy importante también el componente femenino, ¿no? Esas diosas, esa Shakti, la fuerza de la feminidad. Y, y en esta serie de poemas hay un erotismo también bastante humano de viajar con el cuerpo y del cuerpo envuelto en la selva, en la frondosidad y por supuesto también el canto al amor homoerótico, ¿no? Muy bien. Enrique, en tu caso. Sí, mira, has dado en el clavo. Yo ahora acabo de terminar un libro que se llama Teoría del Cuerpo. Así que es algo que en mi poesía es como fundamental. Tengo un libro que se llama Noche de San Juan, que yo ahí empiezo a trabajar cómo del cuerpo se pasa al espíritu, que es lo que más me interesa. Esta idea de cómo el cuerpo tiene una finitud y el alma, ¿no es cierto?, es lo que va a quedar por siempre. Ese sería más o menos en mi cabeza cómo funciona. Y sí, me interesa mucho. También trabajo el cuerpo femenino con la muerte de la madre. Por ejemplo, tengo un poema que se llama El rostro de Dios y es una autopsia el poema. Pero me interesa mucho, particularmente más allá del género, ¿qué pasa? Es el momento en que nos transformamos, ¿no? De la vida pasamos a la muerte y esta transformación del cuerpo en alma, ¿no? Cómo el cuerpo se convierte en un objeto, ¿no? Y el alma es la esencia. Estoy trabajando con todo eso. Y para mí eso, esto que has nombrado es fundamental en mi poesía. Sí. Eh, sí, sí, sí. Homoerótica también trabajo en algunos poemas, pero me interesa más allá del género. Es una pregunta constante. Creo que la poesía para mí nace de preguntas que me hago y que no encuentro respuestas. Entonces siempre intento un nuevo poema sobre el mismo tema como para, ¿no es cierto?, responderme, y las respuestas son siempre, no alcanzan, no alcanzan. Y está bien que no alcancen, si no uno dejaría de escribir si encontrara todas las respuestas. Así que agradezco no encontrarlas también. Muy bien. Verónica, en tu libro el tema es la selva, pero es una selva como ubicua, que está en todas partes, casi como que se lleva con uno mismo y es como el entorno en el que se vive. Todos los poemas están referidos a ese, digamos que tienen ese título común y están numerados del 1 al 15. Eh, Supongo que hay más de esa noción de la selva. Quisiera que nos ampliaras un poco eh, cómo concibes la presencia de la selva en estos poemas y si eso constituye una serie más larga, más allá de este libro de poemas de la selva y cuál es el significado, porque veo que hay una utilización simbólica de ese término que, que se sugiere de modo distinto, como si fuera describiéndose una definición holística de esa noción de selva que es un poco interior y un poco como el entorno que nos rodea. Quiero que nos amplíes hasta donde sea posible esa inquietud. Sí, así es. Se podría considerar como un poema continuo, ¿no? Que no suelo escribir, ¿no? De ese modo, como el poema concebido como una totalidad. Y en este libro originariamente se componía de 20 poemas, aunque aquí son 15. Y para mí fue un reto, ¿no? Y bueno, nace, el punto de partida es bastante biográfico, digamos, nace en la India, yo vivía
en Delhi, en el campus universitario de la Universidad Nehru, y era como estar, sí, en medio de una selva, era muy frondoso, había mucha naturaleza, dentro de la naturaleza asiática, ¿no? Que es a lo grande, ¿no? Y muy frondosa, había todo tipo de animales extraños, ¿no? Y el encuentro, el impacto con esa nueva realidad viniendo de vivir en ciudades, pues fue un antes y un después, por un lado. Luego la selva, pues también trabajo con la alegoría, ¿no? La metáfora como de una búsqueda de una fusión con esa naturaleza, con ese caos que supone también el encuentro con Oriente, ¿no? Que abre muchos frentes, ¿no? Como esos caminos, ¿no? Llenos de maleza que se van despejando con las numerosas preguntas que nos formulamos cada día. Y por último también lo vegetal también como metáfora del cuerpo femenino y de cierta búsqueda erótica dentro de un contexto natural y fresco dentro de esa etapa de la juventud, ¿no? Bien, en el caso tuyo, Enrique, la Sí, me palabra parece, clave es, me encanta escucharla a Verónica porque me parece, desde lo conceptual, me parece que es brillante lo que, como ella transmite su proceso de creación, ¿no? Me parece interesantísimo. Yo y con la además naturaleza, sí, no, te iba a decir que en el caso tuyo la palabra clave es jardín. No está la palabra selva, sino la palabra jardín que se repite y es el entorno en el que se vive. Contanos lo mismo en tu caso, Enrique. jardín y bosque. Eso, correcto. Trabajo los dos conceptos. El jardín es el jardín de la infancia, el jardín del Edén, ¿no es cierto? Ese lugar que uno idealiza, pero a veces el jardín se transforma en bosque, entonces se vuelve oscuro, se vuelve extraño, se vuelve peligroso. Así voy trabajando. El jardín tiene, hasta tengo una mirada nostálgica sobre ese concepto, porque ese jardín ya no está, no existe. Entonces, bueno, siempre vuelvo a ese jardín, pero a veces pasa eso, ¿no? Que se convierte en bosque. A diferencia de Verónica, mi relación con la naturaleza es querer formar parte de ella hasta desaparecer. Ese sería el concepto, fusionarme con la naturaleza. Sería otra forma, ¿no? Tal vez por distintos caminos llegamos a veces quizás a alguna afirmación o alguna cosa en común, pero es otro camino. Yo deseo esto de perderme como en la multitud, ¿no? De la naturaleza, de los árboles, de la lluvia, del río, y así lo voy trabajando. Eh, Creo que esa sería la diferencia. Bueno, yo noto que en el caso de Verónica, digamos que la selva, y ella lo dijo también en su respuesta brillante, por cierto, eh, la selva en relación con el deseo, digamos que confluye, es como si fuera un cauce que finalmente va a dar a la mar, que es el deseo. Un poco ese es el caso de Verónica. El caso tuyo, Enrique, es el miedo. Digamos, el jardín que se convierte en bosque, la oscuridad y el miedo, la presencia del miedo. Entonces yo quiero que cada uno me amplíe un poco más esta noción. En el caso de Verónica, esa noción de la selva como la confluencia del deseo, y en el caso de Enrique el jardín y su final en el miedo, incluso un miedo abstracto. Vamos primero con Verónica, por favor. Sí, es una selva, claro, donde está presente, ¿no? Ese erotismo desde también la enajenación, ¿no? Desde la experiencia de ser otros, porque es una selva también desde otras latitudes del yo, desde ese cambio vital, ¿no? Y a la vez hay mucho de experiencia plástica, ¿no? Mi poesía también está muy presente la pintura, entonces es
plasticidad del cuerpo femenino, por un lado, que se va haciendo naturaleza, ¿no? Como algunos de los mitos. Y por otro lado, bueno, eso que hablas del miedo en la poesía de Enrique también aparece sutilmente, podría decir, porque está el cuerpo también que se enfrenta a los riesgos, no solo a las incógnitas filosóficas, sino el riesgo real físico del viaje, de la enfermedad, está muy presente el trópico, las serpientes, ¿no? Ese tipo de límites, ¿no? De la poesía también es conocer los límites y es un viaje físico que acompaña la parte espiritual y también está muy presente, pero al final yo creo que prevalece el deseo, ¿no? Es la parte más poderosa de estos poemas y el conocimiento también desde el estudio, desde la reflexión de símbolos orientales o de las religiones orientales. Muy bien, Enrique. Sí, eh, yo trabajo bastante el miedo en mi poesía. Eh, Hay una cuestión contemporánea, o no sé si tan actual, pero desde hace bastante tiempo. Uno no debe sentir miedo, ¿no? Uno debe ir al psicólogo para superar sus temores, ¿no es cierto? Y yo creo que a mí está bien sentir miedo y está bueno sentir miedo ante determinadas cosas. Si fuéramos personas tan liberadas de todo y donde todos estaríamos perfectos, habría situaciones de peligro en las cuales no nos pasaría nada, ¿no es cierto? Entonces yo solo trabajo en la poesía, no es que haga una celebración del miedo, pero no tengo miedo de decirlo, por decir, por hacer un juego como hasta de palabras, ¿no? Pero no, lo expreso, tengo poemas, en un poema dice, hace frío aquí, hace miedo, detectar, ¿no? Ese ambiente que se transforma de repente en otra cosa, en algo raro, en algo extraño y que da temor, ¿no es cierto? Yo lo expreso y es necesario. En mi mundo el miedo existe porque existe el peligro. Y bueno, y yo lo expongo en los poemas eso. Miedo a la muerte, miedo a lo que vendrá, pero eso no significa que ese miedo me ate, ¿no? En la poesía. Avanzo, todo el tiempo es avanzar. La vida es hacia adelante y uno debe avanzar, enfrentarse a eso y seguir, ¿no? Y así lo voy trabajando en poesía. Muy Hasta bien. tengo un Dale. poema que empieza a... Se tiene miedo porque se tiene miedo porque se tiene miedo, porque es todo como una cosa muy reiterativa, no obsesiva, pero me parece que es válido, ¿no es cierto? Muy bien. Ayer en una presentación estaba yo tan contento, incluso como hoy en la conversación, porque resulta que cuando los poetas hablan de su poesía, le enseñan a uno muchísimas cosas, no solo de la poesía misma, sino de cómo afrontar la vida, como una ética para asumir la vida. Yo creo que eso es como la mayoría de los poetas, si no a todos, que la poesía se constituye como en una manera de asumir la existencia y es una manera ética de hacerlo. En el caso de ustedes veo que es con un respeto, una, digamos como una presencia espiritual, un ámbito espiritual. Yo al hablar con ustedes dos me sumerjo como si estuviera en el silencio de una capilla, escuchando como un ritual sagrado. Y entonces, como estaba tan contento de la conversación, se me olvidó pedirles a los poetas que leyeran poemas y es muy importante que se lean poemas, además de la conversación, para que quienes nos están viendo vean también en directo la forma como ustedes hablan en los poemas. Así que, Verónica, te invito por favor a que nos leas un poema y igual a Enrique después y seguimos la conversación después de la lectura. Sí, por supuesto. Voy a leer, a ver, uno de los más representativos, ¿no? Que aúna un poco ese erotismo
con el trasfondo de la selva. 5. En la alta madrugada tus pezones oscuros, el deseo abisal y sus ajorcas bajo una luz de templos con cúpulas azules, nada más que la piel, en un ardor de abril y tamarindos, nada más que la piel, su liturgia de lechos. Muy bien, qué belleza. Además, qué bonito escucharlo ya en la voz. Ese poema lo he leído entre esta semana muchísimas veces, pero cuando me llega en tu voz, Verónica, tiene ya toda esa fuerza de la celebración. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Sí. Voy a leer un poema Magnificat. Hoy desperté y mi cuerpo tenía olor a flores, a perfume de orgasmo y alegría. Los animales obedientes acompañaban el transcurrir violento y ciudadano. El tráfico en las calles se partía en dos cada vez que deseaba cruzar hacia la otra orilla. Voces diversas escuché y entendí todas las palabras del mundo. 2 marcas rojas en mis manos anunciaron la transformación. Soy santo, me dije, soy santo. En el exceso de la vida y la muerte está la redención. Muy bien. Miren cómo los poemas ejemplifican todo lo que hemos venido diciendo de una manera muy directa y hermosa. Ahí aparece el olor del otro. Tanto en tus poemas como en los tuyos, Verónica, el olor, las axilas, la cercanía de las ajorcas con los pies, también como que insinúan como un sonido y un aroma que emana. ¿Qué tan importante es el olfato en la relación con el otro, pero también en la percepción del mundo, que es la poesía? ¿Tú qué dices a ese respecto, Verónica? Bueno, en mi caso sí, yo creo que mi poética es muy sensorial, ¿no? Y el olfato es uno de los sentidos más importantes desde mi encuentro con la India también. La India es uno de los países, quizá el país de los aromas por excelencia, donde todo se potencia, ¿no? Y está muy presente. Entonces también me gusta palpar la realidad eh, a través de esos aromas intensos para luego interiorizarla y luego sacarla otra vez en la escritura. Yo creo que ese proceso exterior, interior, pero mi forma de acercarme a la realidad, de meditar sobre ella muchas veces es a través de los sentidos. Y ahí también tiene mucha importancia mi otra faceta poética, que es el haiku, ¿no? En el haiku es todo sencillez y hay mucho no solo de la vista, sino del olfato, del oído, del tacto, y todo eso también lo vierto en la otra poesía, todo, en la que no es haiku, como en este caso. Muy bien, Enrique. La pregunta era sobre el olor del otro, la presencia del olor en la poesía y la presencia de los sentidos en la relación con el mundo. Sí. Para mí yo estoy haciendo un trabajo que todo el tiempo lo trato que se note en la poesía. Tiene que ver el pensamiento y lo sensitivo, ¿no? Y hay como, no sé si una lucha, pero durante mucho tiempo creo que desde la poesía y hasta yo mismo en un principio le daba más importancia al pensamiento que a los sentidos. Y desde Noche de San Juan, que es un libro anterior mío, empecé a hacer un cambio dándole como más lugar a la idea de sentir, ¿no? El olor del cuerpo del otro, por esta intención de fusionarse con la naturaleza, ¿no? Entonces, este yo poético, en los últimos 2 o 3 libros, es donde está trabajando más los sentidos, ¿no? El olor, el sonido, voy trabajando, gusto todavía no, pero bueno, vamos a
a seguir, ¿no?, ampliando la cuestión. Me parece que ahí yo encontré un descubrimiento para mí. Antes quizás era como más cerebral, ¿no?, una poesía demasiado austera, y ahora me estoy dejando desde hace un tiempo ya como me libero y apuesto a los sentidos también. Muy bien, Verónica. ¿Estuviste en la India estudiando en la universidad pregrado o posgrado? Contanos esa experiencia ya más directa. Sí, estuve entre 2006 y 2008 haciendo una maestría con una beca del gobierno indio y bueno, fue una experiencia muy intensa. Estaba en la Universidad Nehru, en el departamento de español y bueno, mi tesina era un poco sobre literatura comparada, ¿no? Sobre el tema de la India en la poesía española actual, ¿no?, que está bastante presente. Entonces también fue una inmersión en ese país. También tuve mucho tiempo de viajar, de escribir, y fue todo un gran aprendizaje, ¿no? Muy bien. Bueno, leamos otro poema. Cada uno, por favor. Podemos empezar contigo, Enrique, y después sigue Sí, sí, Verónica, esta sí, vez. cómo no. Voy a leer un poema que se llama Bucólica y que sigue la tradición clásica, ¿no? Estos poemas de amigos pastores, bueno, esa sería la idea, pero en el mundo contemporáneo. El olor de tu cuerpo, amigo mío, me recuerda al color de la infancia, una pradera con demasiado sol, cuando no estoy triste, cerca del río, en donde alguien dibuja mi ciudad. Nada es tan importante ni inocente como pensar en un día perfecto, vaca y pasto, los pájaros que nos sobrevuelan como a San Francisco, algunas flores, sendero de amapolas, el cielo quieto y azul como de utilería. Sé que pronto ya no estarás aquí, todo es inmediato. Sé que pronto te ocultarás detrás del sol. Disfrutemos ahora de este día, que el mañana no es cierto. Brillemos como el agua en la noche, tan solo para la memoria. Qué bien, Enrique, qué bellos poemas. Verónica, por favor, léenos tú uno. Sí. Selva 8. Selva, explosión de luz, ardillas grises en los merenderos, en el acontecer desordenado de los días de Delhi, conocí a una mujer que tocaba el armonium y componía canciones del nordeste. Su voz sonaba lluvia cayendo sobre árboles de nim, cruzaba ausente los mercados. En las tardes de abril traspasaba descalza el umbral de su casa. Eh, me pasa una cosa muy especial en esta lectura que tenemos acá, y es que después de haber leído los poemas muchas veces, se los escucho leer a ustedes y tienen una vida diferente. Es tan importante la presencia y la voz del poeta. Además, poetas que saben leer tan bien como ustedes. Quiero una pregunta totalmente alejada de esto, porque me gustaría, ya que los he, digamos, descubierto en este lugar íntimo que se ha creado en esta conversación, ¿cómo es la vida cotidiana de cada uno de ustedes? Enrique, ¿cómo es tu vida diaria, tu cotidianidad? ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Cómo preparas las comidas? Bueno, todo eso. Hoy es complicado, ¿no? Estamos en cuarentena acá en la Argentina y es complicado. Yo trabajo desde casa, así que estoy muchísimo tiempo, soy docente y director de un colegio, entonces en una situación normal muchas veces salgo a las 6:30, 7 de la mañana y vuelvo a 11:30, 12 de la noche. No todos los días, pero bueno, 3 veces a la semana en esos horarios, ¿no? Y después otros días doy clase a la mañana y vuelvo, bueno. Así que ahora estoy 24 horas, mis perros están encantados, no quieren que me vaya jamás, así que es raro hoy todo.
Hoy es raro todo acá, pero bueno, estoy muchísimo tiempo acá en casa y la verdad que lo disfruto mucho. En esta cuarentena escribí 2 libros de poesía, cosa rarísima porque por lo general escribo en el verano, que es cuando tengo las vacaciones y entonces ahí me puedo relajar. Si no, tengo mucho trabajo durante el año y a veces viajes y bueno, entonces se hace más complicado. En la vida cotidiana a veces cocino, bueno, ahora en la cuarentena cociné muchísimo más que en una situación normal y he engordado como 10 kilos, así que tengo que bajarlos. Espero pronto, parece que el gobierno nos va a dejar, yo hago esgrima y entreno bastante, 3 veces por semana hago normalmente. Y desde que tenemos la cuarentena no hago ningún ejercicio físico, por eso engordé tanto también. Pero bueno, nada, estoy, la verdad que bien, estoy solo, no veo a nadie, con mi hermana hablamos por teléfono y estamos como tristes porque no nos podemos ver, es como raro todo. No sé cómo le están pasando ustedes en sus lugares, pero creo que España ya abrió, ¿no es cierto?, sus puertas, me parece que ya eso es distinto. Sí, ya abrió, se han relajado las medidas, lo que pasa que ahora hay mucha preocupación con los rebrotes y se va a volver a limitar las reuniones a 10 personas y bueno, y hay que tener mucho cuidado, no bajar la guardia, entonces, bueno, también aquí estamos bastante confinados y intentando salir lo menos posible, ¿no? Y sobre todo los viajes para mí ha cambiado mucho, claro, porque yo viajo bastante, ¿no? He residido en distintos países, bueno, ahora los últimos años me he fijado mi residencia en Madrid, pero bueno, claro, viajes a festivales por trabajo, festivales de poesía, para dar ponencias, ferias del libro, pues claro, todo eso es lo que ha cambiado, pero bueno, por otro lado también trabajo desde casa y eso ayuda, porque en mi caso también soy traductora, o traducciones, corrección de textos y colaboraciones, crítica literaria, entonces, eh, pues bueno, eso no ha cambiado tanto mi rutina y bueno, si no, pues paseos por el Retiro, que lo tengo cerca y es una suerte. Y estoy también acabando la tesis, o sea que de todas formas estaba bastante confinada y lo con Pero paciencia. no sé si te pasa a vos, Verónica, pero una cosa es que lo haces porque tenés que hacerlo, es tu trabajo y todo. Otra cosa es que te obligan. Lo que cambia, ¿no? La prohibición. Freud decía, Sí, la prohibición instala el deseo. Entonces, como el gobierno nos dice que nos tenemos que quedar en casa, uno no quiere quedarse en la casa. Como algo así funciona acá. La gente está muy rebelde. sí, aquí también ha pasado, ¿no? Y sobre todo en el confinamiento más duro, el tener el Retiro tan cerca, pero que estuviera todo cerrado, pues ¿No? era muy chocante, ¿no? Verlo ahí desde la reja, ver esos ¿No? atisbos de naturaleza. No era fácil, pero también la creatividad ayuda. Bueno, he cocinado, que eso me relaja. También escribí un poemario durante el confinamiento y refugiarse en la creación, en la lectura, pues bueno, tenemos esa suerte, ¿no? Los que somos creadores y ha sido un consuelo también. Muy Sí, bien. sí, sí. Bueno, el tiempo se nos va acabando, nos queda poco tiempo. Yo quiero que hagamos una lectura de 2 poemas cada uno y después simplemente nos despedimos. Ya se nos acabó el tiempo, nos queda para despedirnos y para agradecerles a ustedes este rato tan maravilloso, tan recogido, tan en relación con el silencio en medio de una conversación muy rica. Así que primero un poema Enrique, después uno Verónica, después uno Enrique y después uno Verónica y después volvemos para despedirnos. Adelante. Perfecto. Empiezo yo, ¿no es Sí, cierto? sí, ánimo Enrique. La noche en el jardín. Una pequeña música nocturna en forma de viento. Los chicos cazan luciérnagas
y ponen las manos como para rezar, como si Dios fuera una luciérnaga y se dejara atrapar para romper el silencio, como si el milagro fuera que Dios sea una luciérnaga para no sentirnos tan solos. Bien, Verónica. 9. ¿Por qué nos cuestionamos el sentido del caos si todo el universo se sustenta sobre el caparazón de la tortuga? Si somos vulnerables y a la vez resistimos, si la contemplación nos devuelve a las márgenes de un río donde las lavanderas poseen el mediodía y la tregua del tiempo es un sari secándose en las rocas. Bien, magnífica esa cadencia en la lectura, le da todo el poder de significación al poema. Muy bien, ánimo, Enrique. Sí, el rostro de Dios. Esa mujer, extendida hasta nunca debajo de la sábana, no muestra signos de respiración. Apenas es el resto de una imagen, el personaje principal en bastidores, no disponible para despedidas. Hacia los costados, sus brazos se alargan y tocan el infinito. Las manos se apoyan en oriente y occidente, sin ganas ya, sin intención. Descorro la sábana y al mismo tiempo vuela una mosca como ninfa sorprendida. He aquí la cuestión. Sus labios entreabiertos y la piel extraña contrastan con el gesto de una sonrisa, y el único signo de vitalidad es la mosca que ha bebido toda su respiración. Si la mujer sonríe es porque sabe algo que nunca terminó de decir. Si la mujer sonríe es porque nos ha engañado y nunca sabremos el motivo. Pasa el tiempo como la vida pasa, como pasa lo bello y lo triste. Luego la abrirán en dos para saber la causa de su fallecimiento. Luego su rostro cambiará y será otra, alguien desconocido. Ahora sé que este es el rostro de Dios, una mujer que se va y la mosca que sonríe, compartiendo la misma despedida. Tan solo nos queda cubrir el cuerpo de la desesperanza y contemplar el aire de la noche, fatal y divino. A mi madre, in memoriam. Muchas gracias. Bellísimo ese poema, Enrique. No alcancé a preguntarte por la muerte porque está muy presente en tu libro, pero después en otra ocasión ya lo haremos. Verónica, por favor, léenos tu poema y después quiero hacer una última pregunta después de que leamos este poema a Verónica. Muy bien. La vida sedentaria es un círculo lleno de alacranes. Conocí a una mujer en Rishikesh que buscaba el consejo de una asceta, tendió la ropa en azoteas lúgubres y escapó de sí misma, de la selva, en un expreso lento. Le despertó el frescor de los magnolios en las gargantas donde nace el Ganges. Ató cada renuncia a un hilo rojo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Una última pregunta. Eh, ¿Qué buscan ustedes cada uno en su poesía? Digamos que uno tiene presente siempre cuando escribe un ideal estético. Para ti, ¿cuál es ese ideal, Verónica? Aunque ya nos has dado muchas pautas en la conversación, con la pregunta directa, ¿cuál es tu ideal estético en la poesía? ¿Qué persigues con la poesía? Bueno, persigo ese atrapar, ¿no? Los instantes intensos, ¿no? Y la poesía pues los detiene, los eterniza, ¿no? Y por otro lado, pues comprender mejor el mundo y a nosotros mismos, ¿no? En mi caso, a través del viaje y de ese ser otros, la poesía nos ayuda a comprendernos, ¿no? Y
en otras latitudes también, y estéticamente pues percibo, bueno, la musicalidad es importante en mi poética, un equilibrio, ¿no?, entre la musicalidad, las imágenes, el cromatismo, ¿no?, que tenga armonía y sentido y equilibrio, ¿no? Muy bien, gracias. Enrique, la misma pregunta para Coincido ti. muchísimo con lo que acaba de decir Verónica, es increíble. La verdad que yo creo que escribo poesía para entender el mundo y que lo entiendo mejor en el discurso poético que en cualquier otro discurso. Y esta idea de... son preguntas que voy haciéndome y surgen los poemas y creo que es una lucha contra la muerte también. Es algo que a mí me marcó desde chico siempre y es algo de lo que me cuesta recuperarme siempre. Cuando un ser querido fallece, yo quedo realmente sin palabras y después todo pierde sentido y después de a poco yo se lo voy encontrando. ¿Cuál es el sentido de que estemos aquí? Si estamos todos destinados a la desaparición, ¿no? Entonces, bueno, creo que la poesía me da aproximaciones, esas respuestas y sigo buscando, ¿no? Pero creo que, como decía Verónica, que me pareció precioso, es comprender el mundo. Uno quiere comprender el mundo. Y la poesía nos da esa posibilidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias por este momento tan íntimo, tan delicado, tan sagrado, tan hermoso de parte de ustedes dos, tan generoso. Gracias, quiero darle a la Fundación Cultural Esteros por esta oportunidad, a la Municipalidad de Curuzucuatiá, y los invito a ustedes a que se despidan de las personas que nos acompañaron en esta hermosa presentación y espero que bajen sus libros y los lean en el silencio de la intimidad, que es donde más se le revela a uno la belleza de la poesía, en este caso de muy alto valor estético. Verónica, adelante. Bueno, un saludo para todos los oyentes, los que seguís este encuentro. Y bueno, ha sido muy grato este mano a mano, como se dice en lenguaje taurino, con Enrique, y lo he disfrutado mucho escuchando y dialogando con tus poemas, y muchas gracias a ti, Luis, por las preguntas, y ha sido también muy bonito reflexionar y muy constructivo, ¿no? Muy bien, Verónica, gracias. Enrique. Bueno, y muchas gracias también. Bueno, con Verónica es increíble. Yo creo que es la primera vez que te escucho así hablar tan teóricamente. Me encantó realmente, me encantó escucharte. Y bueno, y Luis también un encanto, realmente no te conocía, bueno, todo ha salido muy bien y creo que hemos llegado a un nivel de confianza e intimidad que es gracias a tu coordinación, Luis. Así que Gracias a ti. agradezco mucho a todos, a los que han estado escuchando y bueno, y espero que en algún momento nos podamos ver todos personalmente.